nos toca nuestro último tema y ya terminamos un curso más. Ha sido 16 temas que hemos desarrollado, 16 semanas que hemos estado aprendiendo y conociendo cada vez más de Dios, y que espero que haya sido también de mucha bendición para sus vidas, porque hay veces a través de nuestra vida vamos a ir conociendo cada vez más y más a Dios. Cuando pases diferentes circunstancias, ahora que conoces estos nombres, busca a Dios, porque Él verdaderamente te va a ayudar. Justamente el tema del día de hoy es muy bueno para que podamos entender que Dios nunca nos va a dejar. A pesar de lo que estemos pasando, Dios va a estar con nosotros. Bien, nuestro tema del día de hoy es Jehová Sama, nuestro último tema, y dice así: Jehová Sama significa el Señor está allí. Y a manera de introducción, quisiera preguntarles si en algún momento de nuestra vida hemos llegado a sentirnos solos. Esto lo hago una pregunta de manera un poco personal, no es necesario que puedan responder, pero sinceramente en algún momento todos de nosotros nos hemos sentido solos. Mas sin embargo, Dios se muestra, Dios está todos los días con nosotros. Dios está en medio de tu problema, está en medio de tu enfermedad, Dios está en medio de lo que pases. Vamos a desarrollar nuestro tema y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 33, versículos del 12 al 16. Voy a leerlo y nos dice así: Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, si sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Esto es lo que le dijo Moisés a Jehová nuestro Dios. Para darles, bueno, como un añadido, ¿no? Ustedes saben que en aquellos tiempos no cualquiera podía hablar acerca de Dios. Cualquiera que hablaba acerca de Dios y no se cumplía, iba a ser apedreado. Cualquiera que hablara en nombre de Dios era cometer un acto de blasfemia. Cualquiera que hablara en nombre de Dios y no sea verdad, esto sería llamado un falso profeta, y también lo tomarían como un loco. Moisés le dice a Dios que si tú no estás conmigo y con tu pueblo, entonces Moisés quería que Dios les dé esas señales, esas evidencias de que Él iba a estar
que Dios iba a estar con Moisés. Porque imagínense dirigir a todo un pueblo enorme, dirigir a un pueblo de alrededor de 2 millones que salieron de Egipto aproximadamente. Esta era una gran labor. No es una labor fácil. Es como que de la noche a la mañana un día te digan, tú vas a ser el nuevo gerente o tú vas a ser el nuevo presidente de la empresa y tienes en tus manos la responsabilidad de dirigir, guiar, enseñar, de controlar las cosas que tienes que dentro de la empresa o dentro de un país. Es una gran responsabilidad donde Moisés no se acobardó. Pero no fue fácil tampoco para Moisés, porque recuerden muy bien, cuando Moisés mató a un egipcio, porque estaban abusando, o sea, estaban los egipcios estaban haciendo, cometiendo abusos contra el pueblo de Dios. Moisés en su ira mató a un egipcio y luego tuvo que huir. Dejó todo lo que él tenía en Egipto. Él fue por lugares desiertos y llegó a conocer a su esposa. Y también conoce allí a su suegro, llamado Jetro. Y Moisés logró vivir, porque imagínense irte de un lugar a otro en medio de un desierto, era como entregarte a la muerte, ibas a morir sin comer. Y ojo, Moisés se fue solo. Moisés, por la gracia de Dios, vivió, pero durante alrededor de 40 años en la que Moisés vivió con su suegro, Dios le enseñó a ser un verdadero líder. Moisés se convirtió en un pastor de ovejas. Moisés, quien era un hombre rudo, un hombre fuerte, se volvió un hombre manso que dirigía a las ovejas. Moisés fue un pastor de ovejas. Y Dios durante 40 años fue guiando, entrenando a Moisés para lo que más adelante vendría. Así que allí también podemos aprender algo, y es que Dios te va a ir, va a ponerte en los lugares donde Él quiere que tú estés. Él te prepara para lo que te va a dar. Y es así que llegamos aquí y Moisés, con esta responsabilidad de guiar al pueblo de Israel, va delante de Dios y reconoce que él no podía, él no tenía, no es que no tenía, sino que se sentía tan pequeño delante de Dios, dirigir a su pueblo. Entonces, Dios le responde que su presencia iba a estar con Moisés y con su pueblo. Vamos entonces a desarrollar nuestro tema, esto así de manera
un poco de introducción y veamos a través de los diferentes puntos. Nos dice nuestro punto 1, el nombre Jehová Sama aparece por primera vez en Ezequiel 48:35. ¿Qué tiempo de verbo se emplea? Si van a ese texto bíblico van a poder encontrar y literalmente dice Jehová Sama. ¿Pero qué significa Jehová Sama? O mejor dicho, respondamos a esta pregunta, ¿qué tiempo de verbo se emplea? Bien nos dice Jehová Sama es que Dios está allí. Y cuando vemos que está es en tiempo presente. Pero recordemos también que en nuestros temas pasados hemos visto que Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. Así que cuando Dios dice que está contigo, Él estuvo, Él está y Él estará contigo. Ahí pongamos Dios en la parte de arriba. Dios estuvo, está y estará contigo. Vamos a seguir avanzando. Nos dice, en tu opinión, ¿has visto a través de la historia una ciudad así? Se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿A través de la historia has visto que Dios se ha manifestado a otro pueblo? Yo pondría que no. Dios, bueno, en el Antiguo Testamento siempre se mostró a su pueblo Israel. Y no porque era su preferido, sino por el simple hecho de que él hizo un pacto. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando Dios dice algo, Él verdaderamente cumple su palabra. Y Dios había hecho un pacto, una promesa. Dios no es mentiroso, Dios es verdadero. Ahora nos hace la pregunta aquí, ¿de qué tiempo habla Ezequiel según los siguientes versículos? Vayamos entonces a Isaías capítulo 4, versículos 3 y 4. Nos dice allí, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado de Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y bueno, cuando leamos cualquier libro, cuando nos dice acontecerá, ¿a qué tiempo nos está indicando? ¿Se recuerdan sus clases de comunicación o sus clases de lenguaje? Cuando nos dice acontecerá, ¿en qué tiempo está? Está en tiempo futuro. Entonces aquí está hablando de una ciudad futura, de una ciudad que al final lo vamos a ver de qué se trata, una ciudad futura. Les dice que iban a ser lavados, limpiados de sus pecados. Dice, cuando el pueblo de Israel estaba en cautividad, oyó de esta profecía, ojo. Cuando hablamos también de profecías, estamos hablando de las profecías que se hicieron para el futuro, o sea, de lo que iba a acontecer, o profecías que ya pasaron y que se iban a cumplir. Dice, ¿cómo debió de haberse sentido cuando oyeron esta ciudad futura? Recuérdense que el pueblo de Israel, si ustedes leen todo el Antiguo Testamento,
siempre, cada cierto tiempo, el pueblo de Israel estaba bien con Dios y luego volvían y pecaban contra Dios. Nuevamente Dios los perdonaba y nuevamente el pueblo, aún mucho más peor, pecaba. Y así, y así, y así, y así pasaba. Así que ellos, al oír estas profecías que dieron los profetas, ellos tenían esperanza de poder llegar a aquel lugar. Tenían la confianza en que Dios los iba a proteger. Pongamos allí, ellos tenían esperanza. Ellos tenían esperanza. Nos dice, según Éxodo 13, del 21 al 22, cómo mostró Jehová su presencia al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ahora, vayamos a Éxodo, capítulo 13, del 21 al 22. Dice así, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, oigan bien, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, esta fue la respuesta que Dios le dio a Moisés. Dios se mostró, su presencia estaba con ellos, con el pueblo de Israel, que cuando salieron de Egipto dice que una columna de fuego iba delante de ellos. Y no, eso era en la noche. Y de día dice una nube. Entonces, imagínense salir de Egipto, un lugar desértico, y en aquellos tiempos no había los GPS que hoy tenemos. En aquellos tiempos aún no se había descubierto, o sea, cómo llegar de tal a tal lugar. No era fácil el poder encontrar un lugar. Sin embargo, Dios iba delante de ellos, dice, con una columna de fuego. Así que esta columna dice que iba delante y ellos estaban atrás y seguían el camino que les daba. No solamente de noche, sino también de día. De día. Así que Dios también cumple su palabra. Él no los dejó. Porque cualquiera que se quedase en un desierto era como cavar su tumba. Era como que uno se está suicidando, porque irte a un lugar que no conoces, salir de un lugar donde tenías todo y vas a un lugar donde no tienes nada. Por eso es que Dios también les provee de maná. Dios los alimenta aún incluso durante todo su viaje, durante 40 años. Aunque ellos pudieron lograr esto en menos tiempo, en su desobediencia, Dios los hizo vagar por el desierto durante 40 años. Ahora, pero aún así Dios estuvo con ellos. Y a los que quedaron, a los sobrevivientes de ellos sí lograron llegar a la tierra prometida.
Así es. Dice, según Éxodo 13:21, ¿a quién envió el Señor de delante de su pueblo y para qué? Nos dice el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos. Jehová mismo, Dios mismo iba delante de ellos. Y ahora cuando nos dice iba delante de ellos, no era simplemente que estaba delante de ellos nada más, sino se refiere a que los iba a guiar a dónde deberían ir. Ahora nos dice nuestro punto 5, dice, de acuerdo con Éxodo 33, de 2 al 16, ¿cuán importante considera Moisés la presencia de Dios con él y respecto al pecado? Ya lo hemos leído, ese es nuestro versículo principal que hemos leído. Pero ¿cuán importante considera Moisés esto? Que Dios esté con él. Y lo voy a resumir. Moisés iba en nombre de Dios. En nombre de Dios fue a enfrentarse incluso contra Faraón. En nombre de Dios, él fue como un mensajero. Y como les decía, si esto hubiera sido mentira, entonces Moisés hubiera sido tomado como un falso profeta y tal vez hubiese sido apedreado. Pero sin embargo, hemos visto que Dios estuvo con Moisés y Moisés pudo dirigir a su pueblo. Pongamos allí, fue muy importante para Moisés guiar al pueblo de Dios. Ahora nos dice en nuestro punto 6, según Éxodo 40, versículos del 34 al 38, ¿cómo Dios mostró su presencia en el tabernáculo? Ahora, nuevamente recordemos que, por ejemplo, en la época donde estaba Abraham, Abraham construía un altar. Era como una casa pequeña, que era un lugar apartado donde adoraba a Dios. Cuando después se cambió por un tabernáculo, que ya hemos aprendido que hay 3 lugares dentro del tabernáculo. Número 1 es todo el área. Luego está el lugar santo y el lugar santísimo. Recuérdense, hay 3 lugares dentro del tabernáculo. Y en el lugar santísimo es donde Dios se manifestaba. Donde la presencia de Dios estaba. Vamos a leer este versículo porque nos va a ayudar a comprender esto. Éxodo 40, versículos del 34 al 38. Lo voy a leer y dice así. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo,
y fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, me olvidé decirles, y después del tabernáculo, mucho tiempo después, ya fue el templo. Se construyó templo que lo construyó Salomón, y eso también vamos a verlo en un ratito. Entonces, ¿cómo mostró Dios su presencia en el tabernáculo? Vamos a poner allí, se manifestó su gloria y llenó todo el tabernáculo. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, hay un texto bíblico que nos dice que Dios es espíritu. Dios no es un hombre físico. Dios es espíritu. ¿Y cómo puede ser esto posible? Entre otras palabras, el espíritu de Dios, Dios desde su trono descendió a este tabernáculo. Su presencia estuvo allí. Y ahora yo, por ejemplo, al leer esto, me pregunto, ¿cómo será estar delante de Dios de esta manera como lo estuvo el pueblo de Israel? Cada vez que tú oras a Dios, tú estás delante de Él. Tú no puedes engañar a Dios. Tú no puedes ocultar nada a Dios. Él conoce absolutamente todo de ti. Así que cuando estemos en oración, es como si estuviésemos en el tabernáculo. Es como si estuviésemos en el templo. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda presenciar a Dios. Me refiero a que pueda ver a Dios en su totalidad. Ciertamente Dios se mostró de diferentes maneras e incluso mandó a su Hijo en forma humana para que nosotros podamos ver también cómo es Dios. Ahora, nuestro punto 7 nos dice, después de la muerte de Moisés, ¿a quién llamó Dios para guiar a su pueblo y qué le prometió? Ese está muy fácil porque el mismo texto bíblico lo dice. Mejor dicho, el mismo libro lo dice. ¿Quién era? Obviamente que es Josué. Josué. Que Josué también fue uno de los sobrevivientes, de los pocos sobrevivientes que salieron desde Egipto desde sus inicios. Ahora, nos dice los versículos de 1 y 2, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y ahí identificamos eso, y dice versículo 5, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
respondamos nuestra segunda pregunta ahí abajo. No, eso era otra parte. Ahora vayamos a nuestro punto 8. Dice, Gedeón fue llamado a servir al Señor en un periodo difícil de la opresión de los madianitas. ¿Qué prometió Dios a Gedeón en Jueces 6, 14 al 16? Recuérdense que este tema ya hemos llevado, ya hemos leído. ¿Se recuerdan qué pasó con Gedeón? Gedeón tuvo miedo y le pidió a Dios que le dé una señal para que pueda guiar al pueblo. Vamos a leerlo. Dice Jueces, capítulo 6, versículo 14. Y mirándole Jehová dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Gedeón? Allí lo hemos leído, nos dice, yo estaré contigo. Y algo grandioso de nuestro Dios, ¿saben qué es? Es que Dios no cambia. No es que Dios está, digámosle, creciendo. No, Dios es perfecto. Dios cumple su palabra. Dios no, como les decía, no cambia. Y Él cumple sus promesas. Ahora nos dice nuestro punto 9, Salomón, hijo de David, construyó el templo a Dios. ¿Cuál fue su actitud en cuanto a la casa de Dios? Como les decía, cuando llegó Salomón fue el elegido para realizar esta labor y construyó un templo que por dentro estaba las cosas llenas de oro, un templo grande para Dios. Vayamos a Primera de Reyes 8:27. 8:27 nos dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Entre otras palabras, Salomón reconoce la grandeza de Dios. Un Dios tan grande viene a estar con nosotros, es lo que se pregunta Salomón. Uh-huh. Según de Crónicas 7, del 1 al 5, ¿qué sucedió cuando Salomón acabó de orar? Vayamos, según de Crónicas 7, del 1 al 5. Y basta solamente leer el versículo 1 y nos da la respuesta. Dice así, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa.
¿Qué pasó? Salomón había hecho una ofrenda a Dios. Y cuando una ofrenda es consumida por fuego, significa que Dios había aprobado, que Dios lo había aceptado esa ofrenda. Y dice, y la gloria de Jehová llenó la casa. Nuevamente Dios se manifestó en ese lugar. Uh-huh. Y nos hace allí la pregunta también, ¿cuál fue la respuesta del pueblo en ese momento? Versículo 4 nos dice, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció el rey Salomón en sacrificio de 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Voy a avanzar, dice versículo 6, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo también hizo lo mismo. Ofreció sacrificios a Dios. Imagínense, fue 22,000 bueyes. Y ojo, no se quedaron sin comer, sino que Dios les había bendecido tanto, que su riqueza era tan grande, tan grande, que ellos pudieron ofrecer esta cantidad, incluso 120,000 ovejas. Si ofrecieron 120,000, imagínense cuántas ovejas tenía todo el reino de Salomón. Vamos al 10, nos dice, a pesar de tener un Dios tan maravilloso, la respuesta del pueblo no fue siempre adecuada. El pueblo cayó en idolatría y gran pecado. Y de acuerdo con Ezequiel 8:6, ¿qué estaban haciendo en el templo? Como les decía, nuevamente el pueblo de Israel se fueron tras otros dioses. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Dice así, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Qué hicieron el pueblo? Cosas abominables, que ahorita las vamos a ver. Pero en resumen son cosas abominables. ¿Qué significa abominables? Que eran aborrecibles, que se repudiaban, cosas tan pecaminosas que ahorita la vamos a ver. Nos dice, por ejemplo, el versículo 10 nos dice, entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Se recuerdan de Romanos?
¿Se recuerdan ese versículo donde dice que ellos adoraron a los ídolos, adoraron a los reptiles, adoraron a muchas otras cosas y a Dios dejaron? Literalmente lo encontramos aquí. Dice incluso sus paredes estaban pintadas. O sea, este templo que se había hecho para Dios, lo estaban convirtiendo en un lugar lleno de ídolos. Un lugar que era únicamente para el Dios, el Dios verdadero, comenzaron a dedicar para otros dioses falsos. Bueno, que en realidad no son dioses falsos, sino son demonios. ¿Qué más nos dice? Versículo 14 dice así: y me llevó la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, enderechando a Tamuz. Tamuz era, digámosle, un dios, entre comillas, un dios falso, ojo, que ese dios era de otro pueblo, pero que el pueblo de Israel, porque se casaron con personas de otro pueblo, también siguieron a sus dioses, adoraron a dioses de otros pueblos y se contaminaron, cayeron en idolatría. Versículo 16 nos dice: y me llevó el atrio delante de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Se recuerdan? Nuevamente les hago recordar en Romanos, a ver si alguien se acuerda, era Romanos capítulo, dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, o sea, Dios se manifestó su presencia, Dios es espíritu, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí viene 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por ejemplo, en muchos lugares, en tiempos antiguos, y esto quiero aclarar, como aún no se desarrollaba el conocimiento, los antiguos comenzaron a adorar al sol. Y lo vemos incluso en los incas, en nuestro propio país, los incas que también adoraron al sol. Y no solamente aquí,
tú puedes revisar a través de la historia y te vas a encontrar que otros pueblos también adoraron al dios, bueno, entre comillas, al dios Sol. Pero como nos dice en Romanos, ellos, los hombres, adoraron a la creación y no al creador. Dios es el que creó el sol y Dios lo hizo con un fin, y es el de que pueda alumbrarnos durante el día. Dios no dio el sol para que el sol sea adorado. Como le dice Romanos, ellos adoraron la creación, como ellos dieron excusa y, y adoraron a Dios, bueno, a un Dios falso. Tú puedes investigar y ver, leer libros, y vas a encontrar en muchos pueblos y a través de toda la historia de nuestra humanidad, lo vas a encontrar. No es solamente un caso del pueblo de Israel que adoraba al dios Sol, sino en muchos otros pueblos también pasó lo mismo. Ahora, nos dice punto 11, ¿qué explica Dios en 1 Corintios 6:19 acerca de su presencia en estos días? Ahora, ¿dónde está Dios morando en estos días, entre otras palabras? Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha recibido al Señor, tiene esto en su corazón. Dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pablo nos aclara aquí, en primer lugar, perdón, número uno nos dice que nuestro cuerpo aquí físico, ahora es el templo del Espíritu Santo. Recuérdense que en Romanos capítulo 5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros hemos creído en Dios y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos entregado nuestra vida a Dios, Él nos ha dado su Espíritu Santo. Ya nos ha dado. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, en aquellos tiempos, como les decía, antes era un altar, antes era un tabernáculo, antes fue la casa de Dios, un templo. Ahora Dios está en nuestro cuerpo como un templo. Y ahora te hago la pregunta aquí. ¿Qué hay dentro de tu cuerpo como templo? Lo que les quiero decir es que no hagamos lo que el pueblo de Israel hizo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros.
Es como que Dios está allí mismo. Y no hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, que metieron a otros dioses dentro del templo, que tal vez en estos tiempos los ídolos no son tal vez hechos de piedra o de barro. Puede haber ídolos dentro de tu corazón, como lo es el orgullo, ídolos en tu corazón, como es tu conocimiento, ídolos en tu corazón sobre tantas cosas, sobre el dinero, sobre eh, tu posición. Podemos poner en nuestras vidas tantas cosas, pero nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando nos referimos a esto es que Dios está allí. No debe haber otro ídolo más. Y si lo hay que desecharlo. Hay que entregarlo a Dios. Hay que romperlo, quitarlo de nuestras vidas. Ahora nos dice, ¿qué te promete Jesús en Mateo 28, versículos 19 y 20? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de los tiempos. Entonces, ya teniendo el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, esta es la promesa que Jesús hace. Y nuevamente les digo, Dios cumple su promesa. Hay muchas personas ateas, muchas personas que no creen en Dios y dicen, ¿dónde está Dios en medio de la guerra? ¿Dónde está Dios en medio de mi enfermedad? ¿Dónde está Dios en medio de la muerte de un ser querido? Y Dios está, ciertamente está, pero sin embargo los hombres rechazan a Dios. Los hombres ignoran a Dios. Y eso es lo que pasa con un ateo. Ignora a Dios, desecha a Dios. Un ateo dice explícitamente, yo no creo en ese Dios, pero Dios es verdadero. Dios cumple su promesa. Dios, como les decía, les he dicho muchas veces, Dios muchas veces permite, ojo, permite que pasemos situaciones difíciles. Tal vez nosotros no entendamos en ese momento, o hasta el día de hoy tampoco entendamos, pero el plan, el propósito de Dios, su voluntad es perfecta, es buena. Vamos allí, Dios estará, o Jesús estará todos los días con nosotros. No es solamente un día. ¿Y cómo lo encontramos? Es a través de la oración y la lectura de su palabra. Oración y lectura de su palabra. No vale simplemente orar porque no vamos a conocer a Dios. Y no vale simplemente leer porque vamos
simplemente a conocer a Dios teóricamente, sino que la oración y la lectura de la palabra van juntas. Y allí es donde encuentras verdaderamente una comunión perfecta con Dios. ¿Y qué responsabilidad te dio? Nos dice, nos ha mandado a ir y predicar el Evangelio. Al considerar lo que has visto en el nombre de Jehová Sama, ¿a qué conclusión llegas respecto a tu manera de vivir? Y este versículo ya lo hemos llevado, ya vamos a acabar. Nos dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Dice, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Como nos dice el propio texto, vivir una vida santa. Y nuestra última pregunta nos dice, ¿qué ciudad futura da esperanza al cristiano cuando se sienta solo y abandonado? Sí, porque me ha pasado a mí en mi propia vida. Ciertos momentos me he sentido solo, ciertos momentos, te voy a ser sincero, es el engaño del enemigo quien te dice Dios no está contigo. El enemigo trata de engañarte. Ora a Dios, lee su palabra, eh, guarda tu corazón, porque Dios nunca, nunca, nunca te va a dejar. A pesar de que hayas pecado, a pesar de lo que hayas hecho, arrepiéntete y vuelve al Señor. Su amor es incondicional. Tú no sabes